Yo soy Isabel Cristina Acevedo. Hoy los saludo con machete en mano, directamente desde el municipio de Marinilla, donde hemos llegado hasta la vereda El Chocho. Vamos a conocer hoy sobre un policultivo donde se especializan en las papas de colores. ¿De qué se trata eso? Pues a continuación nos lo van a contar aquí en Del Campo para el Mundo. Pues para hablar hoy de la papa, pero una papa con diferentes características también y sembradas de una forma diferente, está con nosotros Alejandro López. Alejandro, bienvenidísimo a El Campo para el Mundo. Qué rico tenerlo en esta oportunidad para hablar de ese proceso que usted viene desarrollando aquí en la finca. Buenos días, pues para mí digamos que es un privilegio también tenerlos por acá para hablar del cultivo de la papa, ¿cierto? Como usted lo dice, en este caso un cultivo de papa, pero con sus diferencias respecto a las papas comerciales que ya conocemos. Así es, uno porque son papas diferentes y dos además porque se cultivan de forma diferente. Entonces hablemos un poquito, don Alejandro, precisamente de qué variedades es que tenemos en esta finca y cómo fue que usted llegó a, digamos, inquietarse por ellas y a traerlas hasta el municipio de Marinilla. Digamos que las variedades que tengo hacen parte de un género muy amplio que son las variedades de papa nativa. Estas papas nativas, digamos que son las que dan origen también a las papas comerciales de hoy día a través de ciertas hibridaciones. Las papas nativas se habla de que pueden ser quizás miles, a veces se habla que de unas 3.000, de unas 5.000, ¿cierto? Yo en el momento tengo al menos alrededor de 10 variedades. Digamos que la motivación fundamental para tener estas papas está muy relacionada una con el tema de de tener pues el autosostenimiento en el hogar, que de ahí pues fue que nació. Y lo otro de tener, aparte de eso, pues cuando uno piensa ver una huerta casera, siempre se piensa pues como en el tema, por un lado la parte económica y por el otro lado pues también la salud, ¿cierto? Porque si va a tener una huerta, lo que está en la mente es poder tener un cultivo nutritivo, sano y adicional que usted no tenga que gastarle mucho. Entonces, para el caso, estas papas cumplen con esas características. ¿Por qué? Porque son variedades resistentes tanto a plagas como a enfermedades. Hay que aclarar el tema cuando yo explico el tema de resistente, ¿cierto? No es que no le dé. De hecho, si de pronto ven las tomas, por acá medio se ven goteaditas un poco y todo el tema. Pero digamos que la papa tolera esas problemáticas y va a poder completar su ciclo de cultivo. Y da el fruto, ¿qué es? Da el fruto, ¿cierto? No grandes cantidades, hay que aclarar eso también. Son papas que generalmente, vuelvo y reitero, van a ser más valoradas, es por la calidad, digamos, en este caso del producto como tal a nivel comestible. Y también estaría como ese tema agronómico, que es un cultivo donde no voy a tener que utilizar muchos insumos. Vea, dentro de ese tema del cultivo que tiene aquí don Alejandro, pues lo que llama mucho la atención es que podemos hablar que son papas de colores, ¿cierto? Todas estas variedades tienen una coloración diferente a esas papas que uno está habitualmente enseñado a ver en el mercado. Digamos que quería destacar esa otra parte, ¿cierto? Que estaría muy relacionada ya con un tema visual y también estaría relacionado directamente con la parte nutritiva, ¿cierto? Si hablamos puntualmente de estas papas con coloraciones tipo rojiza, morada, son papas que se les ha hecho análisis y tienen niveles relativamente altos de antocianinas, ¿cierto? Digamos que lo que es también especial, que digamos en un congreso que hizo en Bogotá, se habló puntualmente de este tipo de papas y se habló de un estudio que se les hizo a estas papas cocidas, ¿cierto? La papa cocinada, y encontraron que conservaba muchas de esas propiedades, porque había que aclarar algo, con este tema sobre todo de lo que son los antioxidantes en general, llámese antocianinas, polifenoles, se tiende a decir es que X producto es altísimo en estos antioxidantes. El tema es,
Por ejemplo, para el caso de ciertos productos que tienen un proceso de cocción, digamos de quemado, como quiera que se llame, a veces cuando se dan esos procesos, eso desaparece. Entonces, para el caso de las papas ya se han hecho estudios y se ha encontrado que al cocinarlas sigue conservando esas propiedades, y adicional a eso se ha mirado y hay una probabilidad supremamente alta de que la mayoría de esos compuestos tan especiales puedan ser absorbidos por el organismo, que sería el otro punto importante. Importantísimo ese asunto porque vamos hablando de salud, ¿cierto? Claro. Que es un punto que se marca mucho en el tema de la agricultura agroecológica también, que busca que todo ese tema de los químicos y todas esas sustancias que muchas veces para salvar el producto envenenan el cuerpo, pues no se dé en este caso en estas producciones, que son producciones limpias. Y en ese camino de la producción limpia, don Alejandro, pues usted se interesó netamente al principio por hacer una huerta casera, ¿cierto? Sí, en principio es como empieza todo, sobre todo cuando se trata de estos temas. ¿Por qué? Porque tenemos ya, cierto, entre comillas, claro que digamos que el potencial, sobre todo a nivel productivo, es mínimo. Entonces uno trata de seguir como ese ritmo, pero siempre pensando en la posibilidad de encontrar, digamos, los medios a partir de buscar información, de cierta creatividad, buscar esos medios para al menos lograr escalar eso a una mediana escala, donde ya usted pueda tener sus alimentos, pero también tenga la oportunidad de pronto de venderle a otras personas. Y aparte de eso de enseñar, porque tengo entendido que el proyecto ya va, digamos que de cierta manera encaminado a que la gente pueda empezar a venir también a conocer y a cultivar en este lugar, a cosechar, digámoslo de alguna manera. Es verdad. Cuando uno empieza, digamos, esta clase de procesos, de hecho, no estoy tan de acuerdo de pronto en pensar en este es mi proyecto y tener eso claro y tratar de seguir únicamente esa línea. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos trabajando con organismos vivos, ¿cierto? Y a veces, digamos, en esa interacción a nivel ecosistémico y todo eso, pues digamos que los mismos cultivos son los que nos indican. ¿De qué modo nos indican? Mostrándonos, digamos, la viabilidad de producción y diferentes temas. Entonces, de ahí es que uno parte como a tener otros enfoques. Lo otro que usted acaba de decir que es fundamental. Existen personas que de pronto, digamos que no han tenido la oportunidad de tener esa experimentación y todo este tema. Y quizás de pronto llegando a encontrar personas como uno, podrían decir, ve, interesante. Podrían decir al menos, ve, interesante, al menos como para yo también intentarlo y ensayar. Ahí está el dato, entonces también aquí en Marinilla prontamente van a poder hacer también ese intercambio de experiencias bien significativas para que tenga ese contacto con la naturaleza y con la agricultura limpia en este sector. Bueno, don Alejandro, hemos hablado entonces, hoy nos vamos a enfatizar directamente porque esto es un cultivo, ¿cómo lo denominan? Policultivo. Bueno, sí, en el momento pues estaríamos hablando puntualmente del cultivo de la papa. Sí. Pero digamos, dentro de ese proceso que estoy haciendo, a mí me interesa el tema del policultivo en general, ¿cierto? Si podríamos hablar más o menos de cómo podría ser el esquema de ese policultivo, entonces, se comenzaría haciendo pues las labores para sembrar en el cultivo de la papa, que sería el primer cultivo que se va a plantar, ¿cierto? Generalmente la papa, después de que nace, unos días después, uno le hace el proceso de aporque. Y se le adiciona pues un poco más de abono en la siembra y abono en la porca. Para el caso yo utilizo gallinaza compostada, tanto en la siembra como luego la reabona pues en el proceso de aporque. Una vez se le hace el aporque, entonces se siembran, digamos en este caso yo siembro maíz, y como el maíz normalmente se siembra distanciado 1 metro, un poco más, entonces en medio del maíz, estamos hablando que el maíz iría por lo que diríamos la calle, entonces en medio del maíz yo ya plantaría de pronto ya sea una planta de brócoli, lechuga, repollo, ¿cierto? De esa manera pues intercalados, entonces serían una mata de maíz, acá iría una de repollo, de lechuga, luego otra de maíz y así repitiendo el proceso, ¿cierto? En todo el lote. Entonces bueno, ahí iría una parte ya del proceso. Entonces posterior a eso, ya llegaría, digamos, en su momento la cosecha de la papa, que fue la que primero se plantó, ¿cierto? Entonces se cosecharía la papa y en el momento de cosechar la papa ya está la oportunidad para
para hacerle como una pequeña porca al maíz y a las hortalizas que he sembrado, entonces como una rabona para que terminen de, digámoslo, de salir, ¿cierto? Por decirlo así. Eso ayuda mucho es aprovechar la tierra, ¿cierto? Para que constantemente esté dando fruto. Sí, y hay otra cuestión también que potencialmente disminuye el trabajo. Porque usted tiene en cuenta, cuando yo le dije que aporque la papa, pues el terreno me queda aquí limpio. Yo no voy a tener que arreglar una parcela para sembrar la hortaliza, yo la siembro ahí, ¿cierto? Sería una de las cosas. Entonces, continuando, entonces, apenas cosecho la papa, se hace el aporque pues de la hortaliza y todo el tema. Y ahí entonces estaría pensando también en sembrarle el frijol al maíz. De hecho, sería a una parte frijol y a la otra le sembraría habichuela. Y por el espacio que queda donde arranque la papa, el proyecto sería, por el momento, que es un cultivo pues como más viable, hay un tomate que es como muy parecido a una uchuva, es conocido como tomatillo mexicano. Yo lo he sembrado, yo he sembrado matas, no he sembrado mucho, y es un cultivo que por acá es sumamente resistente a plagas y enfermedades. Y ahí vamos precisamente a la pregunta, don Alejandro, y es, bueno, si tenemos como toda esa variedad de cultivos, ¿qué tan productiva es la tierra para darle nutrientes de alguna manera a todas las especies que se siembran? El tema es que yo estoy hablando de todas maneras de poblaciones apartadas, ¿cierto? Obviamente aquí si yo hablo de sembrar la hortaliza, yo no la voy a sembrar en una parcela a 30 centímetros. Para el caso, entre una mata, lo mínimo que queda, podríamos hablar de 50 centímetros. Porque al igual, por ejemplo, por eso yo hablaba digamos, de una agricultura orgánica a mediana escala. Sin ser esta finca muy grande, al menos yo tenía la oportunidad aquí de trabajar aproximadamente en 1 hectárea de tierra. Entonces el tema de los espacios, eso digamos que se maneja, ¿cierto? Las hileras, para el caso ya de ese proyecto, irían más separadas de lo que está acá. Yo le pongo que más o menos entre calles, póngale alrededor de unos 50 o incluso un poco más, precisamente para poder darle espacio a todo lo que a todos los productos que yo estoy diciendo que voy a involucrar. Porque efectivamente es válida la pregunta, porque la gente diría, ¿y dónde va a meter todo eso? Exacto, sí, es la pregunta. Lo otro que hay que tener en cuenta es que hay un relevo de cultivo. Yo cuando estoy diciendo que voy a plantar el tomatillo, o podrían ser también algo otras plantas que me estén solicitando que tengan más demanda, pues entonces en ese espacio yo lo puedo aprovechar. Hay que tener en cuenta que ahí yo ya arranqué la papa. Que es escalado, el asunto es que es escalado. Claro, el asunto es escalado también. Ajá, ahí está interesante. Bueno, y una vez que entonces ya tenemos esta, por ejemplo, ¿cuánto tiempo don Alejandro tiene más o menos estas plantas de papa? Pues esta papa está en periodo de floración. Esta debe tener como unos... debe estar cercana a los 2,5, esta partecita de acá, 2 meses y medio más o menos. Nosotros hace algunos días estuvimos en el municipio de La Unión viendo ese cultivo tradicional de la papa, donde nos explicaban las etapas de cómo se siembra, de cómo iba la porca y todo eso. Pues acá, digamos que el tema de cultivarla es muy parecido, ¿cierto? Es similar, es muy similar, solamente que se exceptúa pues que acá no va a llevar ningún agroquímico. Ningún agroquímico. ¿Cómo se combaten entonces en este aspecto las plagas que le puedan venir a dar a la papa? Acá la respuesta concreta sería no se combate. Acá no se combate. Resulta de que por eso yo fui insistente, ¿cierto?, en buscar esta clase de semillas. ¿Por qué? Porque yo no lo niego. A mí ciertas labores, es que debemos aclarar eso también, ciertas labores del campo son bastante duras, por así decirlo. A mí puntualmente, de las labores que me parece como un poco más tediosa es la labor de fumigar. Tanto así que al menos hasta ahora, digamos que yo he podido hacer eso y yo he sacado ciertos productos y yo no aplico ni siquiera biopreparados. Sin hacerle la crítica pues, a las personas que lo hacen, que también obviamente es otra forma de trabajar y es sumamente válido. ¿Por qué? Porque hay que analizar algo con respecto a este tema. Digamos, el tema de control de plagas y enfermedades es válido desde el punto de vista del análisis, digámoslo así, qué tanto daño económico me está causando esa plaga o esa enfermedad. Entonces, de acuerdo a ese daño económico, yo tengo que mirar si el costo del control es inferior a ese daño que me está causando. Si ese costo es mayor, porque puede llegar a ser mayor, pues entonces yo para qué me voy a poner a hacer ese proceso. Es preferible a veces dejar que
digamos que el ecosistema como que se encargue, que de pronto haya un crecimiento mayor de depredadores naturales, que las plantas adquieran ciertas defensas. Entonces yo me enfatizo mucho en eso. Sería importante aclarar acá algo puntualmente con respecto a estas papas, que también las papas han sido analizadas desde diferentes contextos, contextos alimenticios, contextos de sabor, a nivel pues, en este caso de nutrición. Y está el contexto agronómico donde entra el tema también, aparte de lo que ya he mencionado, de unas actinobacterias. ¿Qué se ha encontrado que hacen estas actinobacterias? Por un lado se ha encontrado que algunas son promotoras del crecimiento, entonces van a ayudar al desarrollo del cultivo sin tanto fertilizante. Por otro lado se ha encontrado que estas actinobacterias ayudan a controlar ciertas enfermedades en el cultivo como tal. Entonces por eso, aunque la mata esté un poco enferma y todo eso, digamos que tiene esa capacidad como de defensa. Y a nivel de plagas, sucede que muchos cultivos, a veces no es tan nocivo el daño que causa la plaga como tal, sino las virosis transmitidas por esos insectos. Y al parecer estas plantas en general son resistentes a esas virosis. Entonces usted ve estas papas a veces recién que están naciendo, y uno diría, no, eso lo acabó el pulgón, o la pulguilla que llaman, ese animalito negrito que brinca. Yo al principio ya estaba pensando, esta vez sí se me acabó esto. Y resulta que la mata, ¿cierto? Progresivamente se iba reponiendo, y a una edad, por decir cercana a la que está esta, uno ya le parecería que realmente no tuvo esa problemática tan fuerte. O sea, se repone rápido. Sí, planta tiene esa característica, porque hay que partir nuevamente de lo que dijimos al principio, son papas nativas. Papas nativas hoy aquí del campo para el mundo, papas de colores que nosotros estamos acá como muy sorprendidos, y nosotros pues les vamos a estar mostrando, porque con don Alejandro nos vamos a ir a cosechar unas papas, ¿sí o qué, don Alejandro? Sí, claro, podemos hacer porque la cosecha. La otra característica que tiene acá don Alejandro es que siembra de manera escalada para siempre tener cosecha, ¿cierto? En el momento tengo esa oportunidad, porque recién que las compré, sí las compré, digamos, todas, digamos, obviamente, yo inicié con 15 kilos de papa y todas estaban más o menos de la misma edad, entonces planté unas, digamos, ahora, y quizás las otras las plantaría 8 o 15 días. Entonces ya a lo largo del proceso yo he hecho la manera de poderlas plantar de manera más dispersa. Para ir teniendo Para más ir cantidad. teniendo en todos los, digamos que sí, para cualquier momento la posibilidad de tener papas. Bueno, estas son las que actualmente están más niñitas, más pequeñitas, más recién sembradas, como ustedes lo quieran denominar. Pero allí más arriba hay unas que ya van en escala más avanzada. Así que allá hay una característica que me parece interesante que hablemos y que nos explique don Alejandro. Entonces vamos de para arriba. Vamos de una vez. Bueno, don Alejandro, yo soy así muy inquieta y muy preguntona. De eso se trata este programa, de que personas como yo, que no sabemos mucho sobre el campo, pues podamos aprender de ustedes, los que sí están todo el tiempo en contacto con la tierra y precisamente también dando frutos deliciosos para que nosotros podamos tenerlos ahí en el plato, en la casita. Y miren, ya estábamos, como les veníamos contando, en un punto donde la papa pues lleva cerca de dos meses y medio, ¿cierto? Sí, más o menos. Y acá ya estamos en el lugar donde la papa está para ser cultivada, para cosechar. Sí. Pero antes de cosechar, porque vamos a hacer el ejercicio, yo quiero preguntarle a don Alejandro, que esto a mí me parece muy curioso, porque yo no había visto, me voy a agachar por aquí, que la planta como tal de la papa diera como unos frutos. Siempre he visto como la florecita, incluso en estos días me sorprendí mucho porque estas plantas de las papas por la noche, como cuando tienen frío, se acurrucan, se cierran de alguna manera, pero no había visto ese tema del fruto.
¿En toda papa da el fruto así o solo en estas que son las nativas? El fruto en la papa está más relacionado con las papas criollas o papas nativas. Usted comentaba que no los había visto en las papas actuales. Ese fenómeno se da más que todo por la hibridación. Entonces va desapareciendo. Ah, ok. Pero si usted de pronto, no sé, de pronto usted no tuvo la oportunidad de mirar cultivos hace mucho tiempo, pero yo recuerdo que cuando mi papá cultivaba aquí papas de manera tradicional, tenían esos frutos, porque para ese entonces todavía eran papas, digamos, que no habían sido tan tratadas. Incluso hoy día por ahí las papas comerciales a veces se le logra ver uno que otro. ¿Qué se puede decir adicional al fruto? Esto como que... El fruto, si usted lo mira, si yo lo parto, para un como tomatico, ¿cierto? Oiga, y es duro, no parte. Usted tiene ahí machete, a ver, para que mostremos cómo es este... ¿no resulta parte? que literal es un fruto, y si uno lo mira bien, es como si fuera un tomatico. Como si fuera un tomate, literal. Haga de cuenta, mire. como si fuera un tomate. ¿Y por qué razón, cierto? ¿Por qué razón es como si fuera un tomate? Porque la papa es de la familia de los tomates. La papa pertenece al género de las orlanáceas, ¿cierto? Si uno prueba esto, ¿a qué sabrá? No ¿Lo lo ha probado recomiendo, o no lo recomiendo porque es tóxico. Tóxico. Ah, oiga, pues yo ya iba a meter aquí la lengua. No, claro está que no a un grado No, pues, o sea, no muy me alto. muero de una vez. No, porque uno de niño de pronto alguna vez le daba por ahí por morder alguno. Claro, uno todos los frutos cree que se puede comer. Pero digamos taxonómicamente se dice que es tóxico, no es apropiado para consumir. Lo otro es que sí tiene muchas semillas, de hecho tiene muchísimas semillas. Esas semillas tienen potencial de germinar, pero no es fácil germinarlas. O sea, que uno podría aquí poner... Sin embargo, bajo ciertas condiciones especiales, claro está, usted puede sacar una planta de papa de una semillita, ¿cierto? Ahí está el tema curioso. Y bajo ese contexto, pues, sacaría la plantulita, pero digamos, usted saca esa plantica y esa plantica no le va a dar casi papa, necesitaría un proceso como, digamos, no sé, yo no sé cuánto podría tardar en lograr tener a partir de la semilla, lograr sacar una semilla de papa, lo que llamamos semilla, pues, para plantar y que esta realmente sea productiva. Don Alejandro, usted me venía contando aquí el caminito mientras subimos, que usted, digamos que analiza y estudia mucho también el tema del cultivo y de los procesos que utilizan los indígenas para tener también los productos limpios. Acá, por ejemplo, ¿cuál fue esa técnica que utilizó y que pues ya está diciendo no me funcionó tanto? Pues a nivel general yo miro de acá y de allá, ¿cierto? Para tratar de tener, digamos, a veces un criterio más personal, porque de todas maneras hay que tener en cuenta que uno tiene un tipo de tierra, tiene un tipo de clima y todo eso, entonces todos los procesos no van a ser aplicables a su región, con sus lluvias y con todo eso, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en Salle, digamos, yo he escuchado que en el caso de los indígenas, cuando se habla de las llamadas chagras, ¿cierto? Ellos cultivan mucho maíz, ¿cierto? Los cultivos primordiales para ellos que hay siempre el maíz, papa. Resulta de que entonces se hablaba, por ejemplo, de que en algunos casos ellos, posterior a que sacan el maíz, entonces pican toda la caña del maíz. Y entonces hacen como unos surcos. Como unos surcos. Y en ese surco plantan la papa, ¿cierto? Y yo pensé, pues, como uno pensando en ahorrar un poco de trabajo y todo, ¿cierto? Entonces simplemente se hizo la labor de deshierve y entonces ya al deshiervar hace uno la hilerita que queda marcada con la hierba. Entonces yo lo que hice fue colocar la papa directamente en la tierra y taparla con la maleza, que fue lo que hice acá. Ajá. ¿Qué pasó? La papa creció muy bien. Entonces yo dije, va a dar, pues si está echando buen tallo y todo, el cultivo pues de más que va a ser normal. Entonces hice ese proceso y siempre sembré bastantico, ¿cierto? Y al final, como suele con todo ensayo, puede que sirva medianamente, puede que no. Los resultados que tuve acá, hay que decirlo, en este cultivo, fueron muy deficientes. No son tan buenos como se esperaba. Realmente, pues la papa fue como mucha raíz, hecho el copo normal,
pero las papas, poquitas. No dio mucho fruto. No, muy Venga, poquita aquí papa. tenemos 2 baldes y uno es el que vamos a llenar con las papas que vamos a cultivar y otro tiene la semilla, ¿cierto? ¿Cómo, Sí, por acá cómo tengo una entonces ya vimos el fruto, la pepita que nos encontramos? A ver si vemos otra por aquí. Acá. Bueno, De allí me aquí hay juguecito. otros. Este de aquí no es que sale el tema del cultivo porque ya escuchamos a don Alejandro. Se podría, pero es complejo y difícil. Entonces usted lo hace directamente como se hace normalmente con la papa. En las semillas de cualquier fruto, tendríamos lo que se llama la producción sexual, Ajá. ¿cierto? Que de hecho, si hablamos del cultivo de la papa, volviendo un poco al fruto, ese fruto de esa mata, como acá está plantada esa planta con más variedades, digamos a partir de la polinización, pudiese ser que usted en ese fruto sacara nuevas variedades, porque estarían cruzándose, ¿cierto? Por eso yo entiendo que de ahí partiría el término reproducción sexual. ¿Por qué? Porque está digamos ahí en el frutico la parte femenina, entonces los animalitos, el viento y todo vienen con el polen que está en la parte masculina y lo van a colocar. Aunque también ahí a veces creo que se da, por ejemplo, si es como en el tomate a veces se da también la autofecundación. Digamos, para resumir un poco, bueno, esa sería la producción sexual y esto vendría siendo producción asexual o también sería la producción, con el tema del tubérculo también podría entrar dentro de lo que es la reproducción vegetativa. Porque uno dice semilla, pero realmente no es la semilla es la que vos tenías ahorita. Es una parte de la planta, ¿cierto? Entonces ese es el tema con la semilla. Nosotros siempre la denominamos semilla. Hacer esa semilla o esa que vamos a plantar, esas que uno la deja, como dirían los abuelos, echar, que le salga la raicita para poder, o cómo funciona. Hablando del momento de la cosecha, lo ideal es cosecharla más o menos como está esta. Digamos, y usted piensa en dejar para semilla la papa, es mejor incluso dejarla, como se diría, que se pase un poquito, que comparándola con la papa que fuese a arrancar para consumir en fresco. Con esta papa, yo leí, pues cierto, y se dice que no es bueno, esta papa no es bueno dejarla en ese periodo de dormancia que llaman. Que las papas chauchas, que es donde entran esta categoría de las que yo tengo, que son papas que van de un periodo de cultivo de 3 a 4 meses, que no es tan bueno. Y de algún modo yo lo comprobé porque yo haciendo caso pues a lo que normalmente se hace, que es dejar así, deje que la papa se retoñe, que mientras más retoñada mejor. Adicional a eso, otras maticas que tengo por ahí, veo que están con menos vigor, están creciendo como más regular, diría uno. Y yo digo que está relacionado con eso, porque efectivamente pone uno a ver que a veces las papas que quedan por ahí que uno llama nacederas, yo las he visto muy bonitas. entonces ya para el caso, estoy haciendo caso a esa teoría, ¿cierto? Dice que no se deben dejar, posterior a cosecharla, no más de 8 días antes de volver a plantarlas. Y ahí tenemos una, si quiere le mostramos a las cámaras cómo se tiene. Trajimos la herramienta y todo para por aquí de todo, mirar. Que no falte material. Eso. Entonces esta sería la semilla. O sea, normal, la arrancamos y a los cuántos días se siembra. Como le decía, dicen, no necesita periodo de dormancia, quiere decir que yo voy a arrancar ahora. Puede sembrar también. Y si quisiera la podía sembrar de una vez. Entonces, o dicen que no pase más de 8 o 10 días. Hablando de este mismo tema, yo le veo una ventaja. ¿Por qué? Porque resulta de que a veces en el proceso de almacenamiento, en el proceso de dormancia, si usted no tiene unas condiciones pues, de sellamiento y todo eso, usted es susceptible sobre todo a que les llegue la polilla guatemalteca, ¿cierto? Entonces yo apenas vi eso, yo voy a ensayar a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo me ahorro esa posible contagio y también y los daños, porque de todas maneras esta papa, sí, en ese sentido sí he notado que podría ser igual de vulnerable a cualquier otra, porque yo aquí ya he tenido pues medianos problemas con la polilla, si le da polilla. Bueno, vamos a mirar entonces cómo es que vamos a arrancar la papa. Bueno, vamos aquí a ver. Don Alejandro, cómo funciona. Vamos a ver qué hay. Porque está hecho más fruticas que... hecho casi que más fruticas que papas. Y ahí se tiene la herramienta que no puede faltar, ¿cierto?
Pues sí, porque Pero ese ya no es el tradicional, ¿cómo es que lo llamaban? Recatón. Lo que pasa es que no, pero de hecho esta no es la herramienta que utilizan típicamente para... Para arrancar la papa. No. Utilizan normalmente a veces un gancho que es muy largo, pero no para Exacto. sacar, pero para sacar unas matas pequeñitas. Este está muy bien. Y aquí vemos que esa, como usted lo dice, pues digamos que no creció tanto. Son No. una papita más pequeñita. Y la cantidad también es, digamos que la cantidad tampoco ha sido tan generosa. Bueno, ahí hay más papita. Estábamos diciendo, don Alejandro, que acá tenemos las papas de colores. ¿Usted cómo siembra eso? ¿Vienen mezcladas todas o es por tandas también? En el momento Porque yo ¿qué las- variedades podemos decir? Podemos ver como unas moraditas. De hecho, esta sería una variedad de criolla, Ajá. que es cierto, ha mostrado cierta resistencia. Ajá. No sabría explicar si esa resistencia se debe a en sí que sea una variedad más resistente, o también podría darse por el asocio con las otras que ya lo son, que entonces ahí entraría el por qué darle validez al tema de que ellas tienen, ¿cierto? En las actinobacterias tienen ese potencial de resistencia, ¿cierto? Entonces uno podría pensar que sí, que efectivamente eso queda en el suelo, se disemina por el aire. Entonces ahí es donde entra la importancia también del policultivo, de cómo potencialmente unas plantas pueden hacer simbiosis o alelopatía con otras y ayudarlas. De hecho, la primera vez que planté la papa criolla, en esa oportunidad sí se me goterió muy rápido y se secó muy ligero, pues. Y fue de las entre todas, pues la que yo notaba que estaba así, claro, era una mata de papa criolla. Eso se las va Ahora- mezclando. Sí. Ahora para el caso, a veces, incluso esa papa criolla sin fumigar y sin Ya sale mejor. aplicarle nada, al momento de cosecha a veces todavía tiene el tallo medianamente verde todavía. Entonces, Bueno, venga a ver qué suerte tengo yo. Aquí quedar, jalo hacia arriba. no, pero venga por este lado mejor. Toca- Es más fácil desde acá, allá abajo. Me voy de No cabeza. hay que ir acá donde yo estoy. Entonces, ¿qué? Es más fácil. Mejor dicho, aquí hay que aprender. Váyale, entonces ¿Qué voy haciendo? A ver. tiene que determinar dónde está la matica, ¿cierto? ¿Qué es esta? ¿Cierto? Y mándale como el viaje, diríamos, como por acá cerca. Como por aquí. Sí, pero durito. Eso, así. A ver si tengo fuerza. No, una Ahí Alejandra. puede coger el tallo y ayudarse. A ver, me salió. Salí con cuatro. No, pero Con ahí las más están. chiquitas, pero aquí están. El tesoro vea. está debajo. No, Hay que yo escarbar. las daño, mejor dicho. Usted sabe que para encontrar el tesoro hay que escarbar más Hay que altico. descargar, Y esta sigue siendo como criollita, ¿cierto? Ahí viene una de otro color. Pero no es criolla. Es como... De hecho, yo la veo a veces muy parecida a la que llamaban punto rojo, sino que es un poquito más... Ay, por aquí ya vi el tesoro. Es un poquito más colorida. Vean, es que me gusta mucho porque para que vayan apreciando. Y además las formas, don Alejandro, no es como... O sea, por aquí hay otra del tesoro. Sí, de hecho, como les comentaba antes, estas papas pueden ser valoradas, ¿cierto?, por diferentes aspectos. ¿Pueden haber más o no? Miremos a ver. Pueden ser valoradas por diferentes aspectos. ¿Verdad? Esta fue la mata que usted arrancó. La que había acá rojita era otra. Ah, era otra. Por acá hay más, vea. Las papas pueden ser valoradas desde diferentes aspectos, ¿cierto? Entonces, para el caso están las formas. En la cocina gourmet también podrían ser valoradas también por la parte visual, los colores. ¿Y el sabor qué tal, don Alejandro? El sabor, la mayoría sabe muy similar a la papa criolla, ¿cierto? Quería la papita criolla pues tradicional. Y hay otras, de estas no arrancamos acá, hay otras, más que todo las que tienen pulpa blanca, se inclina más que todo el sabor como a la capira y también la textura, es así como más durita, por decirlo así. Pues allí más arribita tenemos todas esas variedades que usted tiene aquí en el cultivo. Nos vamos para que se las mostremos de una vez entonces a los televidentes y ahí si usted más gráficamente pues nos pueda mostrar, digamos que las características que tienen, los colores que tienen por fuera y también los colores que tienen por dentro, Sí, venga, que vamos. son bien atractivos. Venga, vamos de una vez. Vamos a dejar estas aquí y vamos.
y es donde vamos a ver las características que les hemos venido contando en nuestro programa de estas papas de colores. Recuerden que hoy estamos en la vereda El Chocho, en el municipio de Marinilla. Bueno, don Alejandro, vea, si yo me encuentro esta papa por ahí en el camino, yo digo que esa papa está mala. Sí, esa papa está podrida. Que la papa o está podrida o lo que dicen muchos los campesinos, que se asolió y se pasó. No es la realidad. Ajá. Cierto, la verdad es que precisamente son esas coloraciones las que, digamos, tienen esos aportes como extra a nivel nutricional que no tienen las papas comerciales. Y adicional a eso, son muy llamativas visualmente. Venga, si quiere, partimos una y vamos a mirar, ¿cierto? Miremos el interior, ¿cierto? Entonces esas coloraciones, esas vetas, en este caso que son como un morado oscuro, se consideraría que tiene contenidos importantes de, en este caso, antocianinas. Antocianinas. ¿Que eso para qué sirve, digamos, también si uno las consume? Las antocianinas, yo entiendo que podrían ayudar, ¿cierto?, como en el tema del sistema inmune. Y también se le atribuyen propiedades como a nivel glicémico, a nivel de azúcar, de colesterol. O sea, esto es saludable por donde se mire, por la forma en cómo se cultiva, que no tiene, digamos, que ningún químico, y por su característica esencial, que además también aporta propiedades. Bueno, esta es la papa que diríamos que es negra, o como un morado por ejemplo, intenso. La mayoría de estas papas yo no les conozco el nombre, ¿cierto? Porque la mayoría son conocidas por lo que diría los nombres vulgares. Pero esta particularmente sí he escuchado que la llaman mortiña. Mortiña. Mortiña, y entiendo que a veces hay personas que les gusta mucho hacerlas asadas, ¿cierto? Tiene un color muy llamativo, ¿cierto? Sí, bueno. Entonces de ahí parte como esa, que sea apetecida también como en restaurantes gourmet y todo eso, porque es visualmente llamativa también. Lo diferente siempre nos atrae, Claro, ¿cierto? las cosas Esa ya exóticas. es un moradito como claro. Sí, ¿cierto? esa ya es como un poquito más. ¿Usted las va baja de definiendo tono. como por colores o qué? ¿Qué pasa? Que muchas personas llegan y dicen, esta es X papa. Y entonces, ¿qué pasa? Como esto no tiene un registro taxonómico como tal, pues prácticamente uno diría, son casi que a veces son nombres inventados porque es difícil uno saberlo. Aunque claro está, los propios indígenas y todos ellos sí saben identificarla más o menos, y sería de algún modo válido, pues porque digamos que es de allá de donde provienen. Pero para el caso puntual a mí me las vendieron y a mí me decían, vea, yo la voy a vender la papa botella, que la ratona, no sé qué, me mandaron como hasta una botella y todo. Pero para decir la verdad, yo después que las tuve, fue difícil identificar cuál es cuál. Vea, La aquí botella hay de pronto, perdón, la botella de pronto yo la relaciono como con esta, o con esa que usted acaba de coger. que esto se lo iba a asimilar yo como a un rábano. Tiene similitud. Son muy parecidos, La incluso forma, en el sí. color, Sí, la forma. claro. Y miren ustedes la papa acá, que no es una papa tradicional redondita, sino que miren cómo como que es alargadita, es esta, ¿cierto? A ver, yo le digo. Porque es que a veces resulta que hay unas que parecen a otras y no son la misma. Hay una así y por dentro es blanca. Vamos a partirla a ver. Sí, esta seguiría siendo la misma. Tiene menos coloración, pero sí es la misma. La blanca es esta. Es la misma. Entonces, exacto, mire, esa es diferente, que sería también igual a esta. Esta yo creo que no va a tener coloración por dentro, vamos a mirar. Vea, ¿sí ve? Entonces esta es blanca. Miren pues las diferencias que se Entonces tienen. sutilmente el color por encima, la una es más oscura, la otra un poquito más rosadita. Y vuelve y juega el tema de no conocer y de no saber. Usted va y parte en la casa una papa que le sale así. Está mala. Y está mala. Sí, suele pasar, la papa me salió mala. Y la papa salió mala y la vamos al desecho. Y mentiras que no, es una papa diferente, es una mezcla. Sí, hace parte de su naturaleza, pues, esa Bueno, coloración. y estas que tenemos acá, esta sí es la criolla Esta es la tradicional. criolla, sí, podría decirse, pero como le comentaba, pues, se está dando relativamente bien, en este caso con las... Y esta viene otras. siendo muy parecida también como a la que llamamos la nevada. Esa me ¿cierto? parece a la nevada, bastante parecida a la nevada. Y el sabor también y la textura. También podría ser muy similar. Bueno, miren, estas son las papas que se vienen cosechando, cultivando aquí en la vereda El Chocho, en el municipio de Marinilla. Y nosotros hemos venido hablando, don Alejandro, entonces,
De las características de esta papa ya conocimos que son papas que se siembran de forma orgánica, que se siembran limpias y que todo su proceso pues se mantiene así limpiecito, ¿cierto? Sí. Si hoy la gente que nos está viendo a través de nuestro canal de Safari Estación Oriente, pero también a través de nuestro canal oficial en YouTube, se quiere comunicar con don Alejandro, quiere aprender un poco más sobre estas papas de colores, ¿cómo lo puede hacer? Digamos, mi contacto sería a través de llamada, 310-614-5067. 310-614-5067, ahí está el número de contacto entonces de don Alejandro, porque la intención también es que sea un cultivo donde se multiplique el saber, ¿cierto? Sí, dentro de todo el esquema, pues claro está que sí. Que se multiplique el saber. Bueno, y al principio, pues don Alejandro también nos estuvo conversando mucho de la intención de que sea un policultivo, donde pues hayan muchas especies que se cultiven y que coexistan. Y precisamente aquí también tiene una variedad que es bien interesante, que es el yacón, que también es un tubérculo como la papa, ¿cierto? Es del mismo género de la papa, claro, aunque para el caso del yacón está más vinculado no con las solanáceas, sino con los girasoles. Pero sí, claro, es también lo vamos a encontrar bajo tierra. Y la gente que hoy todavía no conoce ese tema del yacón, ¿qué es el yacón? ¿Para qué sirve? Y también qué propiedades se le atribuye. El yacón es una raíz andina, al igual que las papas, ¿cierto? Para el caso del yacón se han hecho estudios y se ha encontrado, por un lado, que ayuda mucho a la parte gastrointestinal. Incluso se ha hablado de la posibilidad, ¿cierto?, de colaborar mucho en aquellas posibilidades de cáncer de colon, ¿cierto? Entonces, si usted consume yacón, por esos fructos oligosacáridos y todo este tema de la microbiología que produce en el estómago, haría que mejoren como esas condiciones. Y está el otro punto por el que también es muy valorado, que pasa a ser el tema de la diabetes, ¿cierto? Para controlar los niveles de azúcar en sangre. Que es bien interesante. Es de agregar que para el caso de la diabetes, a veces incluso recomiendan, más que el tubérculo, recomiendan la infusión de las hojas. Tendríamos un producto, ¿cierto?, que sería utilizable. Su parte radicular, donde están los tubérculos, y también las hojas. Que son como bastante grandes, ¿cierto? Sí, son la gente también las usa como anchas, con las yucas, como la forma muy parecida a la yuca. Es por la forma de los tubérculos. Oye, son deliciosos y ya cuando uno se lo va a comer, lo asocia es como a una zanahoria más simple. La gente dice, algunos dicen que le sabe a zanahoria, sí. ¿cierto? A mí personalmente me parece que sabe a la zanahoria, pero más que todo al centro de la zanahoria. Cuando simplecita. O a zanahoria muy tierna, cuando es niñita todavía. Hay personas que lo asocian un poco como al melón. Al melón, y incluso puede tener como a veces un ligero sabor hasta a manzana, ¿cierto? Y es muy jugosita, también tiene bastante agüita. Tiene mucha agua. El yacón tiene un contenido de agua aproximado de un 85 o puede ir hasta un 90% de agua. ¿Qué le parece, don Alejandro, si cerramos nuestro programa yendo a mostrarle a los televidentes el yacón? Vamos y miramos. De una vez. Y llegamos donde está el yacón. Oiga, y yo sí nunca había ido a un cultivo de yacón, que a propósito está en medio de botones de oro, porque también pues da una flor muy parecida. Sí, es parecido. Mire, esa es la florecita del yacón, y pues a nuestras espaldas ven ustedes el girasol o el botón de oro, mírenlo ahí, hermoso, también se mezcla, ¿cierto? Pues dentro de los ensayos que yo acostumbro a hacer, como por darle un poquito de sombra, son como ensayos. Bien, entonces miren ustedes, esta es la planta de yacón. Oiga, y eso da bastante, ¿cierto? Potencialmente sí, o sea, pueden haber matas muy pequeñas de unos cuantos kilos, 2-3 kilos, pero matas también muy grandes. Ya vamos a mirar a ver cómo. Y ese no requiere tampoco mucho cuidado, se siembra y... Él requiere más que todo materia orgánica principalmente y humedad. Y humedad. Bueno, hágale pues, don Alejandro, a ver lo primero es como retirarle toda la parte foliar.
dejando estos bejucos, ¿cierto? Para poderlo jalar. Esta está grandecita, ¿cierto? Sí, yo veo que esta puede ser que nos va a dar buen fruto. Va a dar un montoncito. Ahí no tienen que estar. Estas ya no hacen parte de este, ¿cierto? No. Bueno, miren, entonces ya vamos a empezar aquí vamos a empezar a sacarle. Se debe hacer con cuidado porque eso es muy frágil. Realmente un tubérculo es sumamente frágil. Venga, le mostramos, aquí don la vamos Alejandro. sacando. Miren lo que yo les decía, que la gente asocia como a una yuca por la forma que tiene el yacón. Y ahí está, miren. Y eso sabe súper rico. Aquí estamos sacando solamente una mata, sino que la mata tiene varios tallos. Esta es la semilla. Ah, con eso mismo se vuelve a sembrar. Sí, estas son las que se plantan. Es muy parecido a la barracacha, me parece. Uy, ese está grandísimo. Sí, estos salen unos grandes. Entonces lo vamos sacando así, con cuidado de no dañarlos. O sea, este yacón sí es agradecido. Usted lo dice en el contexto pues de que de la papa que a veces sale chiquitica, este sí sale grandísimo. La papa en este caso no estaba tumbando, pero el yacón sí. Este está podridito. Más semillas, son muchas semillas. ¿De una mata cuántas se pueden sembrar? Da de una mata todo lo que hemos sacado y todo lo que podemos sembrar. Potencialmente podría dar de semillas. Mírese lo grande. A veces toca sacarlos así, con cuidado, pero toca meterles el machete. Ya sea un cuchillo o un machete como ya estaba haciendo. ¿Ya ha cultivado mucho yacón acá? ¿Ya ha sacado mucha cosecha, don Alejandro? Yo vengo cultivándolo desde hace mucho, pero digamos una cosecha importante, solamente una y esta que tengo. ¿De ahí cuánto le calcula usted ya que tenemos de yacón? Acá habrán por ahí, vamos a ver, de pronto a ver capturar los 8 kilos. Por aquí hay más, vea. Y grandes. Vea otro. Bueno, ya como que no hay más. ¿Y el producto en el mercado, don Alejandro, qué tal es para venderlo? Difícil. Generalmente se debe tener lo ideal es tener el comprador previamente, digamos, establecer el cultivo y ya tener un contrato de venta. Así lo hice yo pues la vez pasada. Véala por ahí detrás de su bota. Digamos que esta vez no lo hice y de hecho este cultivo todavía no tiene... No, yo no tengo un comprador fijo para este cultivo. Y ya va siendo hora de sacarlo. Sí, él está en escala, pero la mayoría ya está de... Bueno. Vamos a ver cuánto dio. 9 y medio. 9 y medio, bueno, 9 kilos y medio, está bueno. Estaba grandecita. Bueno, ahí está, con esta imagen de yacón nos despedimos. Nosotros, por supuesto, le agradecemos infinitamente a usted, don Alejandro, por su tiempo, por su disposición para enseñarnos hoy un poquito más sobre las papas de colores y además mostrarnos este tema del yacón. No, muchísimas gracias a ustedes, porque además de todo, para uno es, digamos, una herramienta de difusión muy importante, porque cuando uno tiene un producto diferente, productos exóticos, que muchas personas de pronto valoran y resulta de que uno muchas veces no tiene los mecanismos para darla a conocer, y digamos que este medio me parece excelente para eso. Ahí está, entonces, muchísimas gracias a usted, don Alejandro, y a todos ustedes, amigos televidentes que nos ven a través de Safari Estación Oriente y por supuesto también a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal oficial en YouTube. Síganos, suscríbanse, denle me gusta para que así podamos seguir creciendo, así como don Alejandro, que nos vio también a través
de YouTube, De YouTube. pues muchos productores nos puedan seguir viendo y nosotros podamos seguir también conociendo todos esos esquemas de producción. Recuerden que nos vemos dentro de 8 días desde cualquier lugar del oriente antioqueño, aquí en Del Campo para el Mundo. Chao, chao.